Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta Servicio en Vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. El que tu palabra no pueda ser retenida, no pueda ser absorbida. Ayúdanos a digerirla y a ponerla por práctica. Bendícenos a todos y salva a los que son tuyos, Señor. Atrae las almas que tú has destinado desde más antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Os rogamos todo esto, Padre, y colocamos cada petición en tus manos, de cualquier índole. Obra en ellas, obra en cada necesidad, obra en la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Así sentaditos, quédense. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 45 al 49. Dice la Biblia así, como está escrita: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verso 47, entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre los confundidos. Acuérdese, hermano, que hemos venido desarrollando una serie de temas, y esa serie de temas se desprende de un tema general, y ese tema general es la respuesta. Entonces, si hay un tema general que se llama la respuesta, por eso es que este tema general se divide en 4 secciones. Se lo dije hace unas semanas atrás. Ya hemos desarrollado los convencidos. El segundo fue los contrarios. Y ahora el tercer tema, solamente uno nos va a ir quedando nada más, una sección que desarrollar. Pero ahora lo que vamos a ver es los confundidos. Nos va a venir quedando el último, que es los contemplativos, así se llama. Entremos en detalles a desarrollar este tema, los confundidos. Para poder entenderlo, yo necesito retroceder hasta el versículo 32. Quiero que lo haga usted también. Ojee su Biblia y vayámonos al versículo 32 de este mismo capítulo. Se lo voy a leer yo, hermano. Usted léalo con la vista. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Veamos el por qué hemos leído el verso 32. Bien hubiese podido decirlo así, de manera verbal, sin necesidad de leerlo. Porque de acá, de este versículo 32 al versículo 45, donde vamos a desprender, a explicar y a desarrollar lo que es esta temática, hay un intervalo. Algunos escritores o expositores de la Biblia dicen que ese intervalo, algunos mejor prefieren callar y no decir nada, pero hay otros expositores que dicen que hay un intervalo de 2 a 3 días, es decir, del verso 32 al verso 45. Allá estaban en la fiesta, y si hay un intervalo, entonces tenemos que presentar las bases.
Estaban en la celebración de la fiesta cuando los fariseos dieron la orden de que fueran a capturar a Jesús. Ellos enviaron alguaciles. Acuérdense que estos alguaciles eran los mismos guardias del templo. Pero quiero agregar ese detalle para no estarlo mencionando después de soltar la introducción, para luego iniciar el desarrollo. Estos mismos alguaciles, aparte de ser los guardias del templo, los que velaban por el orden del templo, no eran cualquier tipo de personas, sino que estos alguaciles eran personas que habían sido escogidas de una de las tribus de Israel, de la tribu que se dedicó al servicio de Dios, porque de las 12, 11 de esas tribus, muchos de ellos recibieron herencia terrenal, herencia material, según lo escrito en el Antiguo Testamento. Pero en cambio, una tribu no recibió herencia de tierra, de posesión material, sino que recibió, su herencia era Jehová, y ese es lo más grande que hay. Y me estoy refiriendo a la tribu de Leví. Ellos eran los escogidos. Entonces, para poder dedicarse a tiempo completo al servicio de Dios. Ahora, si estoy dando una pequeña reseña del contexto histórico, estos guardias o estos alguaciles eran personas de esa tribu. Ahora, si eran parte de esa tribu, ellos no eran desconocedores de los preceptos antiguotestamentarios, ni mucho menos de la ley. Capte la idea de la introducción, el por qué le estoy agregando esto, porque en el desarrollo nos va a servir de mucho, de mucho. Entonces eran conocedores de la palabra, eran conocedores de los libros que ya estaban en el Antiguo Testamento, los libros de la ley. Entonces no eran cualquier tipo de personas, eran personas escogidas con un conocimiento bíblico y con un celo religioso. A estos es a quienes se les envió, hermano, se les dio una comisión de ir a prender, de ir a capturar a Jesús. Ya hemos estudiado eso. Ellos fueron a hermano, ya cuando la fiesta se estaba efectuando, fueron, pero no pudieron apresarlo. ¿Pero por qué no pudieron agarrarlo? Habían dos cosas del verso 32. Porque el grupo, la multitud de personas que había, es decir, los que se habían dado cita a la fiesta, había crecido en número, y estos mismos ahora como que estaban, hermanos, recibiendo el mensaje de Jesús. Claro, ya hemos hablado de que habían contradicciones, habían personas que se burlaban de él, pero habían personas que comenzaron a prestar oído al mensaje, a la doctrina de Jesús, y algunos comenzaban a decir: este es el profeta del cual se habla en el Antiguo Testamento. Y algunos comenzaron a decir: este es el Mesías. Entonces esos que tenían un corazón repleto de incredulidad, ahora se habían vuelto en favor de Jesús. Claro, había otro grupo contrario, los contrarios que ya lo hemos examinado. Estos seguían siendo contrarios, opositores a lo que otros decían. Entonces el número de personas que aceptaban el mensaje de Jesús había crecido. ¿Qué hubiese sucedido si los alguaciles cumplen con su comitiva y apresan a Jesús? Se levanta una revuelta. Se levanta una revuelta. Entonces vean esto. Eso no eran cualquier tipo de personas. Alguien dijo las siguientes frases: lo que pasa es que estos tipos sabían de psicología. No, hermano, no hay necesidad de saber de psicología, es decir, estudiar el comportamiento del ser humano para actuar. Se necesita de lógica. Ellos habían visto el grupo de personas que ya estaban aceptando el mensaje, pero no fue por eso que ellos no lo apresaron, sino que fue algo que yo se los mencioné a ustedes hace unas semanas atrás. No lo capturaron, no lo apresaron, porque había algo que lo detenía. Y usted sabe que como no era el tiempo en que el Señor tenía que ser capturado todavía, no era el momento, todavía no se había cumplido el tiempo de Dios para que Él fuese
al monte del Calvario y morir ahí. No era el momento. Entonces, como no era el momento, en la soberanía de Dios, Dios tenía el control de todo. Dios sigue teniendo el control de todo. Ellos iban con la intención. ¿Por qué? Ellos tenían la autoridad, se les había revestido de autoridad, eran los guardias del templo. Las personas lo conocían a ese montón de alguaciles. No crea que los irrespetaban. Entonces, cuando ellos llegan, ellos van al mandado, hermano. Pero ¿por qué no lo agarran? Porque el Espíritu Santo no permitió que lo hiciesen. ¿Estamos, iglesia? Esa es la introducción, ya nos ubicamos. Ahora examinemos y metámonos al desarrollo y abrimos el pórtico, ¿verdad? Para entrar. Comencemos a examinar ese intervalo del versículo 32 a lo que es el versículo 45. Hay 2 a 3 días. Entonces dice el verso 45: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿Lo leyó conmigo? ¿A dónde vinieron? A los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran estos, los principales sacerdotes? Y a los fariseos, dice ahí. Bueno, la explicación es esta, sencilla. Ellos eran la crema y la nata, se los he dicho a ustedes, de la religiosidad en Jerusalén. Otro expositor dice, ellos eran la élite. Es decir, personas reconocidas, eran personas de autoridad en el ámbito religioso. Tenían control de muchas cosas. Y cuando alguien ejerce control, autoridad sobre lo religioso, cree que puede tener control de la vida de otras personas. Y esa es una gran equivocación. Menciono la crema y la nata y la élite. Los propios que administraban lo religioso en Jerusalén. Pero, ¿quiénes fueron los que llegaron a donde estaban ellos? Los alguaciles. Ellos vinieron de regreso, el intervalo, hermano, del verso 32, 2 a 3 días. Lo que se cuenta en ese intervalo es que ya la fiesta había culminado. Las personas ya se estaban marchando cuando Jesús se reveló quién era Él y llamó a los sedientos. Ellos llegaron ya culminando la fiesta. Y lo tremendo es que aquí inicia de que estos tipos no van con Jesús, sino que van con las manos vacías. Ellos no cumplen la comitiva, es decir, no cumplieron con la comisión la cual se les delegó. Y eso, hermano, el no haber cumplido lo que se les había delegado a ellos, para ellos era como, le digo, perder reputación. Porque eso era, hermano, el haber infringido lo que se les había delegado. Veamos, examinemos mejor el versículo 45. Entonces dice, los alguaciles, es decir, los guardias del templo, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y vea lo demás que dice en las expresiones finales. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿De dónde se formula la pregunta? De verlos a ellos que van solos. ¿Por qué no le habéis traído? Ellos querían que hubieran resultado. Hombre, claro, cuando alguien da una orden, máximo si está en la cabeza y manda, uno pensaría que a quien ha delegado tal privilegio, tal comisión, va a cumplir al pie de la letra. Aquí les salió el tiro por la culata, como decimos en buen salvadoreño, porque regresaron sin Jesús. La comisión era, tráiganlo. ¿Por qué? Porque en el contexto dice que los fariseos, estos doctores de la ley, los saduceos, deseaban asesinar a Jesús. Deseaban matarlo. No solamente entrevistarlo, hacerle preguntas, sino deseaban matarlo. Y ese es el deseo del diablo con todo cristiano, matarlo. Pero como Dios tiene el control de todo, el diablo regresará con las manos vacías.
y sus demonios, ¿verdad? Entonces, se llevaron una sorpresa desagradable. Decimos una baldada de agua fría cuando los vieron que iban llegando con su armamento, iban caminando, pero todos solos, sin nada. Fue un chasco, ¿verdad?, el que se llevaron. ¿Por qué no le habéis traído? A esa pregunta había una respuesta. Veamos lo que dice el verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aleluya. Hermano, de la mayor parte de expositores que he leído, porque hay una variedad de expositores, es decir, comentaristas bíblicos, algunos de ellos, todo lo que escriben, y uno lo lee, en todo concuerdan. Y hay una frase que se utiliza: ¿por qué los alguaciles, ante la pregunta que les hicieron, por qué no dieron otra respuesta? ¿Como cuál? Pregunta alguien. Podía ser esta, ¿verdad?, para presentar una defensa y no perder su reputación como alguaciles, como guardias del templo. Podían haber inventado, o podía haber sido cierto, correcto. ¿Cuál diría la respuesta? No lo trajimos porque la mayor parte de la multitud ya creen en él, escuchan su mensaje, están a favor de él. Y si hubiésemos intentado tomarlo a él para traerlo, nos hubieran linchado. Esa podía haber sido una respuesta. Y la pregunta es, ¿no estarían mintiendo o estarían dando una respuesta correcta? Hubiese sido una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la gente ya había comenzado a impregnarse del mensaje de Jesús. El que tenga oídos para oír, que escuche. Pero no dieron esa respuesta, sino que dieron una respuesta que es correcta, que es lo que se dice aquí en el versículo 46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué significa eso? Que ellos están diciéndole a los fariseos, a los doctores de la ley. Aquí yo tengo que recurrir a un contexto, porque todos los que leemos la Biblia tenemos que entender que en la época en la cual Cristo apareció, habían varios aspectos en deterioro. Por ejemplo, y así está sucediendo hoy, capte la idea y agárrela, hermano, porque puede haber una grande multitud aquí, pero no todos captan la idea. Pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí y usted va a captar de una manera completa. Para que el Mesías apareciera, tenía que haber un clima adecuado. Si no, no aparecía. ¿Cuál? Acuérdense que los israelitas, los judíos, los hebreos, esperaban al Mesías con todas sus ansias. Habían anhelos profundos en ellos, en el esperar en el Mesías. ¿Por qué? Porque había un deterioro en el ámbito político. Es decir, el cuarto imperio mundial, de manera sucesiva, el primer imperio mundial reconocido, habían otros, pero los proféticos, los más reconocidos en esa época, Babilonia. Luego fue sustituido por los medos y los persas, una alianza de dos gobiernos que derrotaron a los babilonios. Y de ahí sucesivamente viene el imperio helénico, comandado por Alejandro Magno. Y el último que aparece en escena es el imperio romano. Entonces, quienes tenían dominio sobre todas las provincias, sobre todos los lugares geográficos, era Roma. Y los romanos eran crueles en poder hacer de las personas, ¿verdad?, su autoridad, ¿verdad?, diezmadoras de todo, hermano, impuestos de todo tipo. Esa era una opresión tremenda. Y denote esto, capte la idea.
en lo que se está dando en los países hoy. Cuando un gobierno que tiene autoridad, porque es Dios quien le da la autoridad, hermano, hace un mal uso de esa autoridad, lo que hace al hacer un mal uso de esa autoridad que Dios le ha dado, es que ese gobierno que es impío o es incrédulo, lo que hace es oprimir a las masas de abajo, es tornarse cruel, déspota. Algunos podrían decir, es que tenemos que pagar los impuestos. Correcto, eso es lo que la Biblia dice en Romanos. Al que pecho, pecho. Es decir, cuando tenemos que hacer algo para nuestro país, tenemos que hacerlo de corazón. Porque Cristo mismo dijo, dale a César lo que es de César, que es el impuesto, y a Dios lo que es de Dios. No vamos en contra de eso, pero el problema es que muchas veces, por esa misma autoridad que los gobiernos ejercen, abusan. Se vuelven tan crueles en su conducta, en su comportamiento, que ahí es donde comienza a haber corrupción. Es decir, meten impuestos tras impuestos tras impuestos, y el dinero no es para ser usado en las arcas del Estado para el bienestar de los pobres, sino para enriquecer a las pirañas que están arriba. Y así sucedía aquí. Impuestos tras impuestos. Había pobreza, pero lo que sucede cuando un gobierno, hermano, hace mal uso de esa autoridad, vuelve las masas de abajo más pobres que como estaban antes. Y eso les estoy dando una reseña histórica que había ocasionado los israelitas. Anhelaban libertad, anhelaban, hermanos, que apareciera el Mesías y reventara ese yugo, esa opresión que había. Por eso es que en el pensamiento de un judío, ellos no esperaban un Cristo que viniese, hermanos, a salvarlos de una condición espiritual en la cual ellos estaban degradadas o hundidas. Ellos deseaban un Mesías, pero que los libertara del yugo romano. En el aspecto físico, ese era el deseo profundo en su corazón, que el Mesías apareciera, no para otra cosa. Ellos esperaban un Mesías revolucionario, y de hecho la palabra es correcta, porque la expresión revolución, decir revolución, literalmente lo que significa es cambios. Pero esos cambios que ellos esperaban era eso, salir de la esclavitud romana y que apareciera un segundo Judas Macabeo que impulsara una nueva revolución contra los romanos. Pero cuando Cristo aparece en escena, estaba ese deterioro político, y no aparece para impulsar a las chusmas, a las masas, a una lucha frontal contra los romanos. Al contrario, aparece un Jesús enseñando que tenemos que amar a nuestros enemigos. Contrario, amar a los que nos aborrecen, someternos a los que han sido colocados como autoridad. O sea, eso que le enseñaba venía a ser como algo contradictorio al pensamiento el cual los hebreos tenían por sus aflicciones. Por eso es que los castillos que se habían creado algunos de los discípulos cuando fueron llamados se cayeron, porque ellos se habían ilusionado tanto que iban a ser del gabinete. Por eso es que se peleaban, ¿quién será el mayor cuando ya el Señor tomara dominio? Yo ser, no, usted ser. Porque el Señor les enseñó que el que quiera ser grande en el reino no tiene que ser como las personas que se disputan puestos en el mundo, puestos políticos. ¿Quién quiere ser el más grande? El que quiera ser más grande en el reino tiene que ser servidor de los demás. Principios. Por eso es que se le cayeron los castillos del aire a Judas, porque ese tipo se había puesto a pensar que en el futuro iba a ser el tesorero de una gran nación. Y cuando el Señor comenzó a decirles que él se iba a ir, que iba a morir, no dijo, este no es el Mesías que yo esperaba, mejor lo vendo y me quedan fichitas. Ese es el contexto por el cual Judas vendió a Jesús. Necesito explicarles esto, hermano, porque es muy importante. Había deterioro en el ámbito político, en el ámbito religioso, una sociedad corrompida, corrupta, abusos de todo tipo, violencia, corrupción.
Les dije que el Espíritu Santo iba a abrir su entendimiento. Había un clima para que el Señor apareciera. Y tiene que haber un clima para que Cristo venga por su iglesia. Ahí está escrito en la Biblia, como en los días. Ya todo está preparado, la escena. Pero estamos desarrollando ese contexto para ubicarnos aquí. El ámbito político estaba deteriorado totalmente. Religioso estaba por el suelo. Entonces, lo religioso me voy a ir. Estos que administraban la religión en Jerusalén eran personas aguadas, eran abusadores. O sea, una persona aguada, una persona que abusa, una persona que pone cargas para que otros la lleven y él no hace nada, se está infringiendo la ley de Dios, hermano. Porque nadie puede pisotear la dignidad con la cual un ser humano ha sido creada. Todo ser humano merece nuestro respeto. Hasta el borrachito que está tirado en una cuneta merece mi respeto, señores, porque fue creado a imagen de Dios. Mira a su hermano que está a la par suya. Nunca le pare mala cara. Tóquelo y dígale, hermano, dígale, ya no te voy a parar mala cara. Mi respeto hacia ti. Tóquelo nuevamente y dígale, ya no voy a ser chambroso contra ti, dígale. No se lo digo porque usted chambrea. Merece mi respeto, porque ha sido creado a imagen de Dios. Y un tipo que ejerce autoridad religiosa abusando sobre los demás está infringiendo las leyes de Dios. No tiene ninguna autoridad. Hablaban, pero hablaban sin autoridad. Ese montón de tipos que administraban la religión en Jerusalén. Entonces la gente cuando los oye, es como cuando usted y yo estábamos. Yo jamás fui religioso. Tomé una careta, pero jamás fui religioso. Mis conceptos eran definidos ateísmo completo, práctico y teórico. Pero recuérdese que cuando uno visitaba, ¿verdad?, los lugares esos donde a uno lo llevaban chiquito por ir a tomarse el cuerpo de Cristo, todos nos echaron agüita en la coca pelona. Entonces yo oía frases como esta: y el Espíritu Santis que vosotris, amén. Estoy hablando en latín, hermano. Y sonaba una campanita y aquel sitio huelía a velas, a incienso, algo raro, mano. Yo decía que ella ha muerto aquí. Bueno, en lo particular le puedo decir que a mí a escobazo me sacaban de allí, porque era un cipote muy inquieto, travieso. Me tenía que sacar el sacristán a puro escobazos. Ya me habían reportado en la lista negra que yo era el peligroso del barrio. A escobazo me sacaba. Pero yo llegaba a meterme allí porque el sacristán tenía una hija. Abusado el cipote, ¿verdad? Bien me acuerdo yo que no llegaba a ver los santitos sino a la... Era chiquito yo, pero pícaro, hermano. Ahí llegaba. Vive, dijo. ¿Quién dijo vive, hermano? Entonces, frases como esas. Y uno estaba allí, hermano, y la gente allí, solo por ti, solo por mí, frases que porque esto, que por mi culpa. Y uno pegando cosas sin sentido. Y uno oía frases que no lo llenaban. Así era en esta época. Los que estaban legislando, hermano, lo religioso, no tenían ni autoridad. Eran aguados, eran flojos. Y de repente aparece Cristo hablando de manera diferente. ¿Cómo no iba a ser diferente? Si el que vino hace 2000 años es el mismísimo Hijo de Dios. O sea, si esto estaba en deterioro, hermano, era un caos, que esos tipos ni autoridad tenían. No, hombre, dice un expositor de la Biblia que cuando el Señor hablaba, cada palabra que hablaba conmovía los cimientos del mismo infierno. ¡Aleluya! Y dice otro expositor de la Biblia que cuando el Señor enseñaba, no enseñaba con frialdad. Porque una persona cuando es aguado, así como él es de aguado espiritualmente, así habla. Pero cuando alguien está bien parado en el Señor, Dios lo reviste de autoridad.
Si eso sucede en un expositor, en un predicador de la palabra, que no será en la fuente de toda autoridad, en la fuente de vida, que estaba allí encarnado, hablando, enseñando. Imagínense en el monte de las bienaventuranzas el Señor hablando con autoridad y diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Si los cimientos del infierno eran conmovidos con las palabras de autoridad de Cristo, ¿qué no serían los corazones? Aparece alguien diferente, con una enseñanza que conmovía los corazones. Y que si había alguien parado, aguado, lo afirmaba. ¿A qué habían llegado los alguaciles? ¿Ah? Allá llegaron: no, así que lo vamos a agarrar. Si nosotros somos como 40 muchachos, lo vamos a agarrar pues. Y de repente pasaron 3 días y se quedan ahí oyéndolo. Dice un expositor que a través de las palabras de Cristo sus corazones fueron despedazados. Déjeme decirle que eso sucedió con nosotros, porque cuando oímos la palabra verdadera del evangelio, nuestros corazones quedaron hechos pedazos, hermano. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra en la epístola a los Hebreos, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Si el corazón está duro, la palabra es como el martillo que parte la piedra. Fuimos despedazados. Dígalo fuerte conmigo: yo fui despedazado. Fuerte, dígalo pues: yo fui despedazado. Bueno, y los aguados, ¿por qué no abren la boca pues? Repítalo, le dije: yo fui despedazado. La palabra nos hizo pedazos. Y por eso es que hoy somos lo que somos. ¿A quién debemos nuestra libertad cuando las cadenas se rompieron? Hombre, hermano, preguntémosle a Lazarito. Un día vamos a estar por allá. Yo pienso muchas veces y dice cosas que parecen de locos. Una vez me puse a pensar, y dije: como parte de la presencia de Dios, voy a preguntarle a Lázaro cómo fue que oyó esa voz cuando estaba en el sepulcro. No fue una voz, la suya. ¿Usted qué hubiera hecho enfrente de un sepulcro? Lazarito, pillo, ven fuera. Cucu. ¿Ah? Eso de esas palabras de un flojo. Pero alguien que conoce a Dios es como él. Cuando Cristo abrió su boca, Él fue muy específico, mencionó solo un nombre. Si Él se hubiese dicho, dice Martín Lutero en una de sus escritos que él dejó, hubiese dicho: ven fuera, todos los muertos salen. Porque ese rema, la palabra que emanó de la boca del que tiene vida, hubiese resucitado todos los muertos de todo el mundo, mano, saliendo de los sepulcros. Pero fue específico porque todavía no era la primera resurrección de vida. No se había completado todavía, no era el tiempo. Sino que le dijo: ¡Lázaro! Imagina enfrente de la tumba, hermano. Enfrente de la tumba, hasta así: ¡Lázaro, ven fuera! Los demonios temblaban, man. ¿Quién está hablando, muchachos? ¿Quién está hablando? Es el Hijo de Dios, dijeron. Escóndanse, ahí vienen los tanques. Una palabra: ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Entonces, estos en 2-3 días de ese intervalo del 32 al 45, no se comenta que ellos fueron convertidos, pero se produjo, por eso es que el tema es los confundidos, se produjo una confusión en su corazón. Siga leyendo, por favor, ya vamos a aterrizar, no a las 9. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos, verso 47, le respondieron:
¿también vosotros habéis sido engañados? Vean ustedes esto. Ahí esa expresión, ¿también vosotros habéis sido engañados? Es una expresión de reprensión. Y viene a ser una expresión con contenido despectivo. ¿Por qué? También vosotros habéis sido engañados. Denote. Por eso le dije, capte la idea en la introducción. Ellos eran levitas, eran conocedores de la Biblia, de los preceptos antiguos testamentarios. Cuando ellos dicen eso, también vosotros habéis sido engañados, es decir, que ellos están diciendo estas expresiones. También ustedes han caído como las demás personas que son ineptas para entender y no saben nada, como los indoctos. ¿Por qué? Porque estos religiosos, mano, estos hijos del diablo, los hijos del infierno les llamo yo, ellos se creían tener todo el conocimiento, hermano. Decían tenerlo todo, mano. Y a las personas de más abajo las tenían por los talones. ¿Ya ve por qué le estoy enseñando esto? Entonces, aquellos que no compaginaban con lo que ellos estaban haciendo en contra de Jesús, para ellos eran personas insignificantes, que siempre había un menosprecio hacia ellos. Y esto, hermano, históricamente hablándolo, ha sucedido en todos los tiempos, en todas las décadas. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que les gusta leer literatura buenísima, como la historia de la Reforma, la historia de la Inquisición. Hombre, si usted ha leído cuando sucedió la Reforma y se levantó un Martín Lutero, un Savonarola, un Zwinglio, un Haus, cuando estos se levantaron tratando de abrir los ojos a las personas con la palabra, no, hombre, quienes estaban en el papado en esa época los acusaban como herejes, todo por no seguir compaginando con el tipo de doctrina o enseñanza que estos tenían. Entonces volvían a las masas supuestamente celosas del catolicismo romano en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en su posición ellos estaban en lo correcto, pero estos no estaban en lo correcto. Se habían salido de las doctrinas con las cuales habían sido enseñados y ahora para ellos estaban en contra. Aquí está el panorama. Cuando una persona tiene ese tipo de postura, se la lleva, que se la sale de todas, hermano. Y aunque esté equivocado, trata a los demás efectivamente. Y así sucedió con los alguaciles en el verso que estamos compartiendo. ¿Entiende la frase? También vosotros habéis sido engañados. Habéis caído en la misma herejía. Habéis caído en los mismos errores, dice otro expositor. Igual que los de abajo, igual que los que habían comenzado a hablar en favor de él en la fiesta. Siga leyendo el siguiente texto. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí capta la idea, porque algunos dicen este texto es bien difícil, pero no. Cuando uno ha explicado los textos más arriba que lo que acabamos de hacer, entonces es comprensible de explicarlo. Ellos estaban en una posición, eran los administradores de la religión en Jerusalén. Vean esto, por ser los administradores de la religión, ellos tenían, supuestamente en su pensamiento, tenían la facultad de decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ese tenía que ser el pensamiento de las personas que estaban sometidos a ellos. Lo explico mejor. Si ellos tenían esa autoridad de definir qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, ellos podían decir, por ejemplo, lo que esa persona está haciendo es correcto porque nosotros lo decimos. Y si es correcto, entonces damos la facultad que todos crean en lo que él dice. O sea que para que una persona de abajo, una chusma de abajo, creyera en Jesús, en quien tenían que oírlo decir primero, eran ellos. Era como una aprobación. O sea, si de ellos salía esto, no, ese es un hereje, ese no es el Hijo de Dios, es un blasfemo. Si lo decían ellos, la gente
quisieran o no, tenían que estar apegados a lo que ellos decían. Si había una contradicción en la gente, en irrespetar la autoridad de ellos, en lo que ellos habían definido, entonces esas personas, más adelante van a ver ustedes, eran malditas. Siga leyendo, por favor. Dice el verso 49: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire qué terrible, hermano, a qué condición habían llegado estos tipos. Ellos tomaban a las personas de abajo, supuestamente al común de los judíos, ¿verdad?, de las clases más bajas, como personas que desconocían la ley. Es decir, cuando hablamos de la palabra en la ley, estamos hablando de los preceptos antiguotestamentarios. Como estos son indoctos, son, diríamos nosotros la frase que utilizamos cuando una persona no estudia, analfabeta, decimos nosotros, ¿verdad? Son analfabetas espirituales, son analfabetas de la ley. Esa gente no sabe nada. Para esa gente hay una pena. Y la pena es, el dictamen es, malditos por no saber nada. Como diciendo, en esa misma condición han caído ustedes, alguaciles. Porque si no hay ninguno de nosotros aquí que nos hayamos convertido, ni hemos avalado el que ese tipo sea el Mesías, entonces ustedes también han caído en el error y en la misma condición, en la misma posición de aquellos que no entienden la ley. Hermano, yo veo la cara de los, porque me identifico ahí, ¿ve?, la cara de los alguaciles que estaban ahí, oyendo. Pero al final dicen algunos expositores, es probable que estos alguaciles hayan conocido a Cristo y sus vidas no hayan sido igual que antes. Porque una cosa digo yo, el que escucha el evangelio no vuelve a ser el mismo, man. Jamás, hermanito. El que oye la palabra de verdad no vuelve a ser el mismo. No puede recibirlo en el momento, pero a su casita va a ir a agonizar. Va a andar inquieto. El Señor me habló, el Señor me dijo esto. Por eso es que me gusta a mí. Y yo le he dicho a muchos pastores, no hablemos de otras cosas, prediquemos la palabra. No contemos chistes, no lleguemos a contar anécdotas, fábulas. La palabra, es que la palabra es la semilla. Pero cuando la hablemos, hablemosla con autoridad, ¿verdad? Porque así como Cristo hablaba, la enseñaba, y eso produce sus efectos. Aunque la gente se quede confundida, la obra ya está hecha. Aunque los traten como ignorantes, pero a esos que tratan como ignorantes y los ven como lo más bajo, como lo maldito, como lo menospreciable, a esos son los que el Señor busca para revelarse. A lo más insignificante apartó Dios y se reveló a lo más pequeñito para avergonzar a lo que se dice ser sabio y grande en este mundo. Bienaventurados los que aquí estamos, dichosos los que oímos la palabra, porque por el oír dice la Biblia, viene la fe, el oír la palabra del Señor. Démosle aplausos al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, te damos las gracias por la disertación de tu palabra, la cual hoy hemos desarrollado. Señor, te bendecimos, te alabamos y engrandecemos tu nombre, Jesús. Ahora, Señor, que tu palabra ha sido dada, salva a los que son tuyos. Aquí hay personas que hoy han oído el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra. Usted está pasando por situaciones difíciles a consecuencia de su separación de Dios, a consecuencia que usted se ha dedicado a vivir en el pecado. No le va a ir bien, le va a ir mal. Hoy tiene la opción de venir a Cristo y de humillarse delante de su presencia, de rendirle su corazón a Él, de entregarle la batuta, aunque lo traten como una persona ignorante y lo menosprecien. Usted va a alabar a Dios, porque a estos son los que el Señor se revela, a lo más menospreciable, a lo más vil, a lo más pequeñito. Si alguien en esta noche necesita rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie.
los que son amigos. Si alguien le va a rendir su vida a Jesús, pónganse de pie. Las personas que nos visitan, o usted ya ha venido con anterioridad a este lugar, pónganse de pie los que son amigos. Queremos hacer una oración por usted, queremos orar por su salvación. ¿Hay alguien en esta noche? Tengo 2 minutos nada más. Si hubiera alguien que necesite rendirle su vida al Señor por primera vez, póngase de pie. Rápido, venga aquí al frente, quiero orar por usted. O si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios. Si usted le falló a Dios, hombre, no se quede en el suelo, no se quede en el piso, levántese. Bueno, el Señor ya lo está haciendo con usted. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido, váyase restaurado para su casa. Comienza a vivir diferente. Viva para Dios sus últimos días de vida, si le quedan pocos, solo Dios sabe. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Queremos orar por ustedes. Hágase el favor usted solo. Hágase el favor usted solo. Deje de ser infeliz para ser la persona más dichosa, porque los que tenemos a Cristo somos felices. Hago la última invitación ya. Si alguien necesita reconciliarse o rendirle por primera vez su vida a Cristo, póngase de pie. ¿Habrá alguna persona en esta noche? Rápido, quien quiera que sea. ¿Habrá alguien? Hagamos la última invitación, hermanitos diáconos. Es la última invitación. Más de alguien puede necesitar de una expresión suya, de aliento, de fortaleza, de ánimo. Ahí hay personas, ahí están sentadas. Solo falta que usted se mueva y dígale: vaya aquí adelante, mire, no se conforme con el que tiene usted la par, porque a veces nos quedamos en el grupito. Busque las personas. Dios bendiga a la niña, qué tremendo, desde allá venía con esa necesidad, salió de los asientos. Dios bendiga a la dama también. Dios bendiga al caballero que viene atrás. ¿Habrá alguien más? Hermanitas diaconisas, busquen las almas, hermana. Uno solo busca, hermano diácono, usted también. Ahí hay personas, hermano. Vaya con la gracia de Dios. Dios ha colocado sazón en su corazón. Dígale: el Señor te llama hoy. Él te llama. Él quiere restaurarte, quiere salvarte. ¿Habrá alguien más? No rechace la invitación que le están haciendo. Habrá una última persona, voy a orar ya. Habrá una última persona, espero por uno nada más. Una persona más y hacemos la oración en esta noche. Habrá una última persona que se ponga de pie. No rechace la invitación del Señor. Le va a pesar. Tener a Cristo es tenerlo todo. No tenerlo a Él no es tener nada. Aunque usted tenga bienes materiales, eso no hace feliz a nadie. ¿Habrá otra persona más? ¿Habrá alguien más que no se va a quedar con el deseo? Entonces oramos. Padre y eterno Dios, te damos las gracias por estas vidas. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.